Nosotros somos el equipo 5, grupo 3AB6, teoría de los circuitos 1. Los integrantes somos Núñez Velasco Brandon, Sánchez Ramírez José de Jesús. Cruz Ordaz Miguel Antonio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José de Jesús y a continuación le voy a explicar acerca de la teoría de nuestra práctica de la ley de Ohm. Bueno, para empezar necesitamos saber qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm es un modelo matemático el cual nos explica cómo se comporta eh, la intensidad de corriente con respecto a dos parámetros, que es la tensión y la resistencia eléctrica. Este modelo matemático se expresa como intensidad igual a tensión sobre resistencia. Eh, para tomar en cuenta, pues, que tenemos que tomar en cuenta que la intensidad de corriente es la cantidad de carga que fluye por un conductor por unidad de tiempo. La tensión es una diferencia de potencial. Y la resistencia eléctrica es, como su nombre lo indica, una resistencia, una oposición al flujo de corriente. Bien. Pasaremos a resolver el siguiente circuito, el cual nos pide calcular la intensidad total, la tensión del resistor y la potencia total del circuito. Como podemos ver, tenemos una fuente de 10 volts y un resistor de 150 ohms de resistencia. Bien, para calcular la intensidad necesitamos la fórmula de ley de Ohm de tensión sobre resistencia, que es igual a 10 volts entre 150 ohms de la resistencia. Eso nos da 0.66 milésimas de amperes y eso es igual a la intensidad total. Ahora pasemos con la tensión del resistor. La tensión del resistor se saca por más que nada por definición, ya que al estar conectado con la fuente, todos los componentes que estén conectados a la fuente reciben la tensión misma de la fuente, en este caso 10 volts. Después tenemos la tensión de la potencia total. Ya teniendo la intensidad total con la tensión de la fuente, solamente queda multiplicarlos y eso nos da 10 volts por 0.66 milésimas de amperes, es igual a 0.66 watts de potencia total. Y eso es todo en el circuito. Pasaremos a resolver el siguiente circuito, el cual nos pide que calculemos la tensión I, la corriente I, la tensión de la resistencia y la potencia total del circuito. Primero utilizaremos la ley de Kirchhoff, la cual nos dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Como podemos ver en el circuito, se observa que la corriente de I, la cual nos queremos calcular, entra al nodo, la corriente de 3 mA entra al nodo y la corriente de 12 mA sale del nodo. Y aquí lo podemos analizar de mejor manera. Entonces, en la ley de Kirchhoff dice que la corriente 1 que entra más la corriente 3 que igual entra es igual a la corriente que sale, que es 12 mA. Entonces despejamos I1 y nos da 9 mA. Después, para calcular la tensión del resistor, necesitamos saber cuál es la corriente de aquí, la cual ya calculamos, son 9 mA. Entonces ya solo queda multiplicar 9 mA de la corriente por la resistencia del resistor. Entonces son 9 mA por 2 kilo ohms, lo cual nos da 18 volts. Ya que tenemos el voltaje, ya podemos sacar la potencia total del circuito.
el cual es el voltaje por la corriente. Y tenemos que es 18 volts por 9 miliamperes, el cual nos da 162 miliamperes. Y eso sería todo de este circuito. Pasaremos al siguiente circuito, en el cual nos pide calcular la corriente total del circuito y la tensión en cada uno de los resistores de este circuito. Pasaremos con el primer dato, que es la corriente total es igual a la tensión total entre la resistencia total. Pero no tenemos la resistencia total, pero sabemos que la resistencia total en un circuito serie es igual a la suma de todos sus resistores. Entonces resistencia total sería igual a R1 más R2. ¿Vale? Y aquí tenemos todos los valores de res. Entonces R total sería igual a 22 ohms más 27 ohms más 33 ohms más 47 ohms. Y eso nos da un total de 129 ohms. Ya teniendo la resistencia total, podemos ahora sí calcular la tensión total, la corriente total. Esto sería igual a 10 volts entre 129 ohms, la cual nos da 77 milésimas de amperes. Ya teniendo la tensión total, pasaremos ahora a resolver cada una de las tensiones, o bueno, a calcular las tensiones de cada uno de los resistores. Ahora entonces, usaremos la siguiente fórmula. La tensión de un resistor es igual a la corriente total multiplicada por el valor de ese resistor. Entonces, ya teniendo esta fórmula, ya podemos calcular así las tensiones. Entonces sería tensión de la resistencia 1 es igual a la corriente total por la resistencia 1, y esto es igual a 0,77 amperes por 22 ohms, el cual nos da 1,69 décimas de volts. Y así con las siguientes tensiones: tensión de R2, tensión de R. Bien, mis conclusiones con respecto a esta práctica son muy variadas. Esto debido a que eh, actualmente se utiliza muchísimo esta ley de Ohm para conocer cuál es la intensidad de corriente en un conductor, cuál es su tensión, o incluso saber cuál es la resistencia a partir de los otros dos parámetros. O sea, esta ley se va a utilizar demasiado en nuestra carrera, tomando en cuenta que es control y automatización, entonces está muy embebida en lo que es electrónica. Entonces, la verdad es de que pues se va a utilizar demasiado, y también de que es, como lo mencioné, una gran herramienta para evitar también
posibles fallas en algunos circuitos que puedan ser desde un simple circuito de laboratorio hasta circuitos ya industriales. Entonces, pues sí es un tema muy importante y así, en fin. Mi conclusión de la práctica 2 son que si bien las mediciones con el multímetro marcan la diferencia, los cálculos analíticos son igual de eficaces. De igual forma, facilitan la estimación de valores con el circuito sin la necesidad de un dispositivo. Reafirmamos los conocimientos adquiridos en clase y los ponemos en práctica, lo que fortalece los conocimientos previamente adquiridos. Eso es todo, amigos.